caso, sí voy a estar trabajando y es forzosamente que voy a estar trabajando en la circunferencia de radio 1. Hacemos coincidir el eje X con un radio de la circunferencia y con el semirradio, que es a partir del cual voy a empezar a medir. ¿No? Acuérdense que para que pueda yo decidir o definir o poder calcular la apertura, que es lo que estamos definiendo como un ángulo, de dos rectas, pues necesito dos rectas. Y regularmente siempre medimos a partir de una hacia la otra en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, fijamos una de ellas al eje, como si fuera el eje X, y ese punto por el cual pasan, o el cual le toca intersectar a la circunferencia, es el punto 1,0. Luego, bien, nosotros estamos ya podemos definir para cualquier radian, es decir, ya para cualquier número, podemos decir 3 pi radianes, raíz de 2 radianes, podemos decir teta radianes, y entonces esa es la notación que vamos a utilizar. Teta va a representar el número y regularmente teta significa un ángulo. ¿En qué forma? Pues teta radianes. Entonces, si yo tomo cualquier valor teta en los reales, y entonces yo puedo considerar la apertura o la recta que hace teta radianes, teta rad, ¿vale? Entonces a ese ángulo le va a corresponder un punto aquí y por lo tanto le va a corresponder una semirrecta que parte del origen de tal forma que esta circunferencia, bueno, este arco mide exactamente teta. Teta por R, ¿no? En este caso, teta por 1, por eso vale teta. Y por lo tanto, como ya vimos que a ese punto le corresponde una semirrecta, entonces el ángulo en radianes, teta radianes, es justamente esta apertura. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, simplemente hay que más o menos tener en cuenta cuando estoy hablando de teta número, cuando estoy hablando teta por R, que es la longitud, cuando estoy hablando en teta radianes, estoy hablando de esta apertura. ¿Sabes? Son como tres cosas en sí iguales, pero que significan cuestiones distintas. Bien. ¿Vale? Entonces está interesante, ¿no? ¿Se entiende ahí, hasta ahí todos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una duda, profe. Sí. No me quedó muy claro quién es ahí teta, pero como número, no teta radianes. Teta como número pues es simplemente, o sea, es como si, a ver, dame un número, el que tú 5. quieras. 5. Ese es 5, eso vale teta, 5. Pero yo luego te digo, no, pero yo lo quiero como como un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Multiplicas el 5 por R, 5R, ¿no? Por el radio. En este caso, pues es 1, 5 por 1. Te pones aquí y avanzas 5 unidades, ¿no? Aquí está. Y después ese punto, trazas esta línea. Y entonces esas 5 unidades que tú avanzaste aquí, te representa esta apertura entre esta recta y esta. Entonces esto vale 5 radianes. En el caso cuando estamos en la circunferencia de radio 1. Ok, ya me quedó claro. ¿Vale? Y Gracias. así puedes ir haciendo, ¿no? O sea, cada vez que tú eliges un teta, ese lo multiplicas por R, eso te va a dar una longitud de arco aquí, un arco en la circunferencia, te va a dar esa recta y la apertura que representa es justamente teta radianes. ¿Vale? Que es lo que les decía, o sea, no importa de qué tamaño sea su circunferencia. Si tienen, por ejemplo, esta, pues ya alcanza a ver, está chiquita, ¿no? O tienen esta,
Lo tienen esta, ¿sale? Y en todas ellas toman teta y se fijan en cada una. Son diferentes radios, ¿no? R1, R2, R3. Y en todas ellas multiplican por teta, en todas ellas van a hacer lo mismo. Van a multiplicar teta por R y les va a dar un puntito. Teta por R y les va a dar un puntito. Teta por R y les va a dar un puntito. Ese puntito va a representar la misma apertura en todas ellas. Es decir, no, es la magia de los radianes. No depende de esto. Entonces, estas longitudes obviamente se ven diferentes, son diferentes. Este es teta por R1, este es teta por R2, este es teta por R3, este es R3, este es R2, este es R1. En todas ellas son longitudes diferentes. Pero a la hora de fijarte en el ángulo, es decir, en la apertura, todos tienen la misma apertura. Tienen la apertura misma teta. Es decir, si yo pudiera juntarlas, que lo puedo hacer, todas de formas concéntricas, y todas las multiplico por teta, me basta hacerlo con una, porque las demás van a ser exactamente el mismo punto. ¿Vale? Todas van a avanzar así, hasta justamente esa recta. Y todas van a representar al ángulo teta. En cada una de ellas lo tuve que hacer distinto, ¿no? Tuve que multiplicar teta por un distinto radio, por R1, por R2, por R3, pero todas van a representar el mismo punto, que van a estar justamente sobre esta circunferencia, y esa recta, perdón, y esa recta siempre va a representar ese mismo ángulo teta. Es lo que les decía ayer, ¿no? O sea, esa es la parte interesante de los radianes. O sea, no necesito, simplemente tomo una circunferencia de radio, la que sea, y sobre ella trabajo. Ahora, la diferencia con lo que vamos a hacer hoy, y con lo que va a ir cambiando a partir de ahorita, es que voy a tomar una circunferencia pues muy concreta. ¿Cuál es esa circunferencia muy concreta? Pues la circunferencia de radio 1. ¿Vale? Entonces lo que sabemos es que la distancia que hay de cualquier punto azul al centro es 1. ¿Vale? La primera cosa entonces, cada vez que yo tomo un punto, en la circunferencia, lo que habíamos dicho, le corresponde una recta a un semirrayo, y a ese semirrayo le corresponde un ángulo distinto, teta 2. Teta 2 medido en radianes. Aquí es una buena cosa que les voy a decir a partir de ahora. Este apellido que le vamos a poner de rad, que le estoy poniendo aquí, o que le estoy llamando teta radianes, no va a ser necesario, porque dentro del contexto va a quedar claro que es un ángulo, y dentro del contexto siempre voy a estar utilizando solamente, a menos que se diga lo contrario, solo voy a estar utilizando la forma de medir en radianes o los ángulos en radianes. Entonces, no debería haber confusión si yo digo, considera el ángulo teta, o el ángulo pi, o el ángulo 2pi, o el ángulo raíz de 2. Todos esos ya los estoy pensando que son radianes, entonces yo ya le puedo quitar el apellido, ¿no? Porque ya en tu cabeza ya vamos a saber que estamos midiendo ese ángulo en radianes. ¿Vale? Entonces simplemente vamos a hacer referencia como el ángulo teta, el ángulo teta sub 2, el ángulo teta sub 3 y así. ¿Vale? Bien, entonces lo que dices, bueno, si yo tomo cualquier ángulo teta, me va a dar un punto X, Y. Pero si tú tomas un ángulo teta 2, pues te va a dar otro punto A, B. Y entonces cada vez que tú vas cambiando el ángulo y trazas esa semirrecta, que es la que le corresponde a ese ángulo, esa semirrecta intersecta a la circunferencia en un punto. Entonces ese punto, fíjate que está en correspondencia con el ángulo.
en pocas o en muchas palabras, o visto desde otro punto de vista. Lo que estoy diciendo es que este punto rojo es un punto donde las coordenadas X dependen de teta y Y dependen de teta. ¿Vale? Aquí me está muy mencionado. ¿Vale? Este de acá también es un punto, pero este punto depende, la coordenada X y la coordenada Y dependen de teta sub 2. Entonces ese punto se llama X de teta sub 2, Y de teta sub 2. ¿Está claro? Es decir, cada vez que yo cambio el valor de teta, estoy cambiando el valor de la coordenada X, Y o de la pareja ordenada, y entonces estoy pensando que cada coordenada está dependiendo del valor teta. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? En pocas palabras, a cada coordenada le corresponde su respectivo teta. Al revés, a cada teta le corresponde su coordenada, X de teta, Y de teta. Ah, ok. ¿Vale? O sea, porque estoy empezando desde el valor teta. Y ya que tienes el valor de teta, entonces ahora sí le corresponde un punto. Y ese punto está dado por X de teta y Y de teta. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Bien. Entonces, la idea ahora va a ser aprovecharnos pues, justo de ese valor, de esos dos valores, X de teta y Y de teta. Y aquí es donde la cosa pasa. Pues fíjate que dejarlo de esa forma así como tan arbitraria, como dejarlos como X de teta y Y de teta, pues en realidad no tendría, pues sería sumamente confuso si no estás dentro del contexto que estamos nosotros ahora. Pues si nosotros siguiéramos en este contexto trabajando con X de teta, Y de teta y así definiera la función, pues todo bien, no habría más que hacer. El problema es el siguiente. Si de repente se nos une alguien, entonces no vas a ver respecto a qué estamos hablando de X de teta o de Y de teta. Tendría, pues quién sabe qué es eso. Entonces lo que se les ocurrió en ese tiempo cuando empezaron a ver esto y esta relación que hay entre estos valores tetas y estos puntos X, Z, Y de teta, dijeron, bueno, en realidad estas funciones son especiales. Entonces, como buenas funciones especiales, para no volver cada vez que yo esté utilizando estas funciones a repetir cuál es la regla de correspondencia, que estoy dentro de la circunferencia, que esto representa un ángulo, o sea, todo lo que ya dije, ¿sabes qué? Vamos a ponerles nombre. Entonces, cuando yo les ponga nombre, nada más los voy a tener que explicar una vez, ya cuando alguien entre o vea o lea o explique o utilice estas funciones, ya no va a tener que aventarse todo este show. Simplemente ya lo que va a hacer es utilizarlas porque ya están definidas y ya se sabe qué es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, pues vamos a bautizarlas, estas funciones, como deben de bautizarse. Entonces, empezamos con una circunferencia de radio 1. Tenemos aquí nuestro radio 1, el centro, y entonces nosotros ya nos convencimos de que para cada valor teta, déjenme ponerlo aquí, para cada valor de teta le corresponde un punto. Yo no voy a extender la recta hasta arriba, sino ya me voy a quedar solamente en ese punto, y ese punto se llama X de teta, Y de teta. Entonces, como nosotros queremos bautizar esas funciones, pues entonces vamos a decir, a la coordenada X, a la coordenada en X,
X de teta, llámale, por definición, porque así la estamos definiendo, llámale coseno de teta. Entonces, este punto que está aquí abajo, el punto que se representa o la proyección sobre el eje X, dado este valor teta, me da este punto, y entonces esa coordenada en X se llama coseno de teta. ¿Vale? Luego, esta coordenada en Y, a Y de teta, le vamos a llamar seno de teta. Entonces, esta proyección o este valor que está dado por la coordenada Y, dado este valor teta, corresponde a este punto, y entonces la coordenada en Y se llama Y de teta. Digo, seno de teta. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestros valores o nuestras funciones coseno de teta y seno de teta. Fíjense, y aquí es la parte importante. Estoy definiendo aquí las funciones coseno de teta y seno de teta en términos con argumento teta radianes. Es decir, aquí tengo que poner seno de teta radianes. Pero otra vez, como estoy hablando dentro del contexto de los ángulos, y los ángulos ya sé que los únicos que voy a utilizar son radianes, entonces estas funciones, no le tengo que poner aquí teta radianes, sino simplemente basta con que le ponga teta. ¿Sale? ¿Todos bien? Y entonces ahí va la primera cosa interesante a partir de esto que tenemos aquí. Ya definimos coseno y seno. De aquí podemos empezar ya a trabajar con estas funciones y tener la primera consecuencia importante. ¿Qué satisfacen los puntos X, Y sobre esta circunferencia? La primera cosa que dijimos es que la distancia al centro era igual a 1. ¿Cierto? ¿Cómo mido la distancia de un punto al origen? ¿Cómo calculo la distancia de un punto al origen? Con el radio, ¿no? Con el radio. Pero cuando les decían en su curso están llevando geometría analítica, ¿no? Ahora. Sí, profe, es con la fórmula de la distancia, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la fórmula de la distancia? Ay, creo que era con el teorema teta. X2. Era con la norma, ¿no? Ajá. Empecé en Y, ¿no? Era Puedo empezar Y2 en menos X o Y. Y1 sobre Ajá. X2 No, menos ese es pendiente. Ah, perdón. Ese es pendiente. Ah, O según más yo, fácil. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? Con centro en el 0 y radio 1. X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada. X cuadrada más Y cuadrada es igual al radio al cuadrado. En este caso el radio es 1. Vale 1. Pero X cuadrada, X es coseno de teta. Entonces lo que tenemos es coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta profe, igual a 1. ahí ya no se ve. No. Me hago tantito hacia atrás. Ahí está, ¿no? Nada más lo que se va hasta arriba es el teta igual, este es un radio. ¿No? Entonces, como los puntos X, Y sobre la circunferencia satisfacen esto, y yo estoy diciendo que coseno es un punto, coseno, seno es exactamente el punto de la circunferencia que tiene por ángulo igual a teta, entonces ese punto coseno, seno está en la circunferencia y por lo tanto debe de satisfacerse
esta relación de aquí, que es la relación pitagórica, ¿no? ¿Preguntas? Es una de las identidades trigonométricas, yo creo que la más importante que hay. Simplemente es una consecuencia muy sencilla de esta construcción. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Está padre, ¿no? Entonces una de las primeras cosas que nos enseñan, o bueno, que podemos también revisar a partir de estas ecuaciones, es algunos valores numéricos para coseno y seno. Por ejemplo, ¿qué pasa o qué punto le corresponde 0 radianes? ¿A qué punto le corresponde 0 radianes? Es decir, ¿qué apertura forma un ángulo 0 con la recta base? La misma, ¿no? Sería la misma recta, ¿no? La misma, ¿no? ¿Y qué punto le corresponde a esa recta que forma 0 radianes? O un ángulo de 0 radianes. 1, ¿no? 1,0. El punto 1,0. Por lo tanto, el 1,0 también lo podemos escribir como coseno de 0, seno de 0. Pero dos puntos son iguales si solo si entrada a entrada son iguales. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que coseno de 0 vale 1 y seno de 0 vale 0. ¿Claro para todos? Sí, profe. Por ejemplo, pi medios el día de ayer dijimos que era exactamente darle un cuarto de vuelta a la circunferencia. ¿Qué punto representa el ángulo pi cuartos? ¿Qué punto en la circunferencia representa el ángulo pi medios? Es decir, ese cuarto de vuelta. El 0,1. 0,1. Exacto, ¿no? Es este punto. Entonces, ese punto es el 0,1. Pero también representa el punto que les acabo de decir. Es decir, también se debe de ver como coseno de pi medios, seno de pi medios. Pero como son iguales, lo que estoy diciendo es que coseno de pi medios es igual a 0 y seno de pi medios es igual a 1. ¿Sí? Todos clarísimos, ¿no? Entonces, fíjense que de esta forma puedo definir o encontrar valores numéricos exactos de la función seno y coseno. Vamos a un punto más interesante, ¿no? Porque estos puntos pues están fáciles. Lo mismo podría ser con el ángulo pi, con el ángulo 3pi medios, y después regresarme al ángulo 2pi, ¿no? Que es darle toda la vuelta completa. ¿Vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Esos ángulos pues son hasta relativamente sencillos. Entonces, podrían decirme rápidamente cuánto vale coseno de 3pi medios. ¿Y cuánto vale seno de 3pi medios? ¿Cuánto valen? 0, menos 1, ¿no? 0, menos 1. O sea, coseno vale 0, coseno de 3pi medios vale 0, y seno de 3pi medios vale menos 1. ¿Vale? Está padre, ¿no? Está fácil. Vamos con un valor más interesante. Un valor un poquito más interesante, que es el de coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos.
Entonces, como siempre, tenemos, aquí nada más voy a dibujar, tengo mi circunferencia de radio 1, aquí tengo este de acá, y lo que hago es nada más dibujar un cuarto de circunferencia. Ahora, me interesa justamente el punto, le daba yo un cuarto de vuelta a la circunferencia, ¿no? Este es un cuarto de vuelta, un cuarto de circunferencia. Ahora quiero dividir esa circunferencia en 2. Bueno, ese cuarto lo divido en 2, es decir, me estoy fijando en un octavo de circunferencia. Tengo que pasar exactamente por la mitad. Digo, no se ve muy a la mitad, pero imagínense que es a la mitad, ¿no? Lo que les decía de este pensamiento abstracto. El chiste es que esta recta que dibujé pasa exactamente a la mitad. ¿Sale? Ahí está. Pasa por la mitad. Entonces, no es muy difícil ver que si es la mitad del cuadrante, entonces estoy cortando exactamente con la identidad. O sea, para que yo pase por la mitad de ese cuadrante, tengo que cortar con la función identidad. Y si corto con la función identidad, pues entonces ese punto se llama x, x. ¿Sí? Pero exactamente estoy dándole un octavo de vuelta a la circunferencia. Entonces ese ángulo que estoy formando es la mitad de un cuarto de vuelta. El cuarto de vuelta era pi medios, entonces ese pi medios, estoy tomando la mitad de ese pi medios, y ese es pi cuartos. Por lo tanto, ese ángulo es pi cuartos, y a ese ángulo pi cuartos le corresponde coseno de pi cuartos, o sea, aquí vale coseno de pi cuartos, coma, seno de pi cuartos. ¿Sí? Pero sé algo interesante, sé que x cuadrada más x cuadrada, ¿no? Pues con este punto, x cuadrada más x cuadrada es igual a 1. Pero x cuadrada más x cuadrada es 2x cuadrada. Pero x cuadrada, entonces x es igual a 1 sobre raíz de 2, y esto en valor absoluto. ¿Sale? Le puedo poner más menos, porque muchos ya nos acostumbramos a ponerle más menos, pero pues en realidad ese más menos de forma más matemática, una notación más bonita que ponerle más menos, es ponerle simplemente el valor absoluto. ¿Vale? Profe, Entonces, ¿no es un raíz de un medio? Ajá, raíz de un medio, pero raíz de un medio es raíz de 1 entre raíz de 2, ¿no? Porque el exponente se distribuye. Ah, ya, sí. ¿Sale? Y entonces te queda x esto. Pero fíjate que lo que yo quiero justamente es un valor positivo. Entonces el valor negativo no me interesa. Entonces lo que yo sé, en este caso, como el valor que yo tengo aquí debe ser positivo para que coincida con el eje x positivo, pues entonces este x que estoy buscando, me interesa cuando es positivo, y por lo tanto el valor absoluto es exactamente el mismo. Cosa contraria, por ejemplo, si estuviera del otro lado, ¿no? Si estuviera del otro lado, pues x es negativo y y sería positivo. Entonces ahí cambia, ¿no? Ahí sí necesito el valor negativo. ¿Sí? Pero entonces dice que x vale 1 sobre raíz de 2. Y por lo tanto, lo que estoy diciendo aquí es que coseno de pi cuartos es igual a 1 sobre raíz de 2. Y seno de pi cuartos también vale 1 sobre raíz de 2. Profe, tengo una Entonces, duda. sí. ¿Por qué aquí no fue x, y? Aquí fue x, x. ¿Por
porque estoy sobre la identidad. O sea, sí es X, Y, pero como en este caso estoy sobre la recta identidad, yo sé cuál es la relación que hay entre Y y X, ¿sí? Eso significa que como es la identidad, entonces Y debe valer lo mismo que lo que vale X, ¿sí? Porque estoy en la gráfica de la función identidad. Entonces, Entonces, en lugar profe, de ponerle Y, le pongo directamente lo que sé que vale Y, que es X. ¿Qué pasó? aún no me queda claro más bien, ¿y de dónde salió la recta identidad? Porque acuérdate cómo fue que empecé yo ese ángulo, ¿no? Dividiéndolo entre dos, el pi medios, ¿no? Dividí entre 2 el pi medios. Entonces, este ángulo es pi medios, ¿no? Pi medios y este ángulo completito. Se ponga regularmente, como cuando nos enseñaban en la primaria, ¿no? Los ángulos rectos. En lugar de ponerle como esta bolita para hacer referencia, que en efecto era un ángulo en ese tiempo de 90 grados, poníamos como un rectangulito, ¿no? Para hacer referencia. Entonces, fíjate qué ángulo debe de formarse aquí. O sea, este ángulo debe valer lo mismo que este ángulo. Déjenme, este ángulo es θ y este ángulo es θ. Porque debo de cortar exactamente el ángulo completo, que es pi medios, lo debo de cortar en dos ángulos iguales. Θ más θ. Pero θ más θ es 2θ. Pero yo quiero saber cuánto vale θ. Pues entonces despejo. Queda que θ es igual a pi medios y todo eso sobre 2. O por un medio. ¿Sí? Y eso es pi cuartos. ¿Sale? Entonces tengo ese ángulo de pi cuartos. Y aquí todavía está todavía más la razón de por qué es de identidad. Tengo que formar el mismo ángulo aquí y aquí arriba. ¿Sale? ¿Qué recta hace eso? ¿Qué recta pasa por el origen y divide en dos ángulos iguales abajo y arriba? Pues solamente la recta de identidad, la recta con pendiente 1, la recta que por cada unidad avanzada en el eje X avanza una unidad en el eje Y, su imagen. ¿Sí? Si avanzo aquí, debería de haber avanzado lo mismo aquí para que exactamente corte a la mitad de ese cuadrado. ¿Sabes? Ah, ok. Y entonces, pues ya tenemos cuánto vale ese de aquí. La misma cuenta, o similar, podrían hacer si ahora están de este lado. Y se fijan en este ángulo, que es pi medios más pi cuartos. ¿Sale? Que eso vale, ¿qué? Por 2, vale 3 pi cuartos, ¿no? Este ángulo de aquí a aquí vale 3 pi cuartos. Entonces este punto es con la recta menos identidad. Entonces este punto vale X, bueno, si este se llama X, entonces este es X, menos X, pero menos X es positivo y X es negativo. No se alcanza a ver, ¿no? No, ahí simplemente hay que tener cuidado porque luego muchos están acostumbrados de que el menos X siempre representa un número negativo, ¿no? Y aquí X es el que es negativo y menos X es positivo. ¿Sale? Entonces nada más hay que tener cuidado ahí con el signo. Si lo usan así, ¿no? Si lo quieren dejar de la forma usual, ponen menos X y X. Bueno, ahí ustedes como quieran. El chiste es que vayan utilizando este tipo de herramienta para poder calcular. Y bien,
Esto que estamos viendo, lo que les expliqué, pues es lo que es la parte intuitiva, más o menos formal, pero no es muy formal de cómo definir la función seno y coseno. Es muy informal, muy coloquial, pero ayuda mucho conforme conforme vas a ir avanzando en las funciones seno y coseno. Esta construcción de aquí nos va a ayudar mucho para recorrer la gráfica. También de aquí podemos decir por qué las funciones son periódicas de periodo 2pi. También podemos decir por qué la función seno y la función coseno simplemente es una traslación de pi medios de la otra. Se puede decir un montón de cosas acerca de esta construcción. Muchas propiedades importantes acerca de las funciones coseno y seno. ¿Cuál es entonces ¿sí? Una duda. ¿No sería menos x, x? Les digo que como ustedes quieran. Les digo que el menos no representa nunca. Regularmente estamos acostumbrados que el menos representa siempre algo negativo. Pero no. O sea, aquí le podrías poner menos x, x, pero pues bien puedes decir que x es negativo, ¿no? X vale menos 1 sobre raíz de 2, y entonces menos x tiene que valer menos 1 sobre raíz de 2. Entonces menos x vale 1 sobre raíz de 2. O sea, el menos, no hay que casarnos que el menos siempre tiene que decir un número negativo. El menos es simplemente una notación para el inverso aditivo. ¿Sí? No hay que asustarnos de que venga un menos x o un x como un número negativo y un menos x como un número positivo. Eso bien puede pasar. ¿Sabes? Entonces, esto que está aquí está bien padre, se entiende muy bien, pero la cosa es que es una construcción informal. Es decir, con esta construcción informal simplemente nos ayuda a medio entender quién es la función seno, quién es la función coseno, qué es lo que representa dentro de esa circunferencia de radio 1. Podemos decir o afirmar cosas acerca de las funciones senos y cosenos, pero a la hora de querer definir la función es donde está complicado. Porque acuérdense, ¿qué es una función? Es una relación que bla, 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 ¿no? Y en algún momento dijimos que una función bastaba con dar una regla de correspondencia. Si tenías una regla de correspondencia, entonces, pues eso, así podías determinar una función y a partir de ese momento dijimos, pues de aquí en adelante, fíjate que para definir una función, lo único que necesitas es una regla de correspondencia. Ya no necesitas tener el conjunto, esta relación completa, ¿no? O sea, ya no es necesaria, ya te basta con que tengas la relación, con que tengas la regla de correspondencia. Bien, entonces, si solamente necesito la regla de correspondencia, pues aquí lo mismo. Pero aquí fíjense que no es muy clara o no es explícita cuál es la regla de correspondencia. No hay una claridad respecto a la regla de correspondencia. Es decir, no me dice, haz estas cuentas y a partir de estas cuentas vas a tener cuánto vale coseno y cuánto vale seno. Por lo tanto, ahí es donde se dificulta este punto de vista de las funciones seno y coseno. Es donde empezamos o empezaríamos a sufrir, porque no habría o no hay una buena relación de correspondencia entre los ángulos tetas y los valores de la función seno, por ejemplo. Los podemos hacer y los podemos obtener para unos valores específicos, pero no para todos. Es decir, no tenemos una recetita o en este caso sí, una recetita o una forma de asignar a cada valor x el valor seno de teta, seno de x.
Eso no lo podemos hacer. Entonces, esto sirve para lo que les dije, para tener una buena noción de las funciones, obtener valores específicos, obtener intuición acerca de estas funciones, pero no me va a servir para hacer ninguna prueba sofisticada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es considerar la siguiente ya forma más formal de definir la función coseno y la función seno. La definición formal que les voy a platicar hoy es pues hasta cierto punto es complicada volverla a utilizar. Es decir, la vamos a ver porque es una forma muy sofisticada de dar una regla de correspondencia, porque nos da el panorama más amplio de lo que es el teorema fundamental del cálculo y el previo, el de la continuidad, porque nos va a decir cómo es que se está utilizando la integral de una forma más interesante, más coherente, porque nos va a ayudar a entender más la derivada de la función seno y de la función coseno de una forma más simple, porque nos va a ayudar también a decir quién es la derivada de una función trigonométrica, de estas funciones arco, de las funciones inversas, de las funciones seno y coseno y tangente. Entonces, en realidad ese es el por qué vamos a ver esta definición, que es sumamente, a lo mejor hasta cierto punto, no intuitiva al principio, y además la regla de correspondencia no es tan obvia, pero a la hora que se te ocurre y que la planteas y que la pones y que empiezas a trabajar con ella, esas cosas que les dije de las derivadas, de cómo extender esta función seno y coseno, de cómo evaluarlas, de la regla de correspondencia es muy simple, se te hace como magia todo cómo va cayendo. Entonces, esa es la idea y ese es el por qué vamos a ver esto, y además pues, que es una forma formal de entender a las funciones seno y coseno. Aunque les repito, lo más seguro es que después de este capítulo, en ningún otro lado, en ningún otro momento, vuelvan a ver las funciones seno y coseno con la misma rigurosidad. O sea, es complicado que lo vuelvan a utilizar después. Entonces, véanlo, disfrútenlo, porque a lo mejor es la única vez que lo van a ver en la vida. Después simplemente ya solamente van a utilizar las propiedades de las funciones seno y coseno, porque ya las vieron en algún momento. Después ya, ahí se acabó. Bien. Entonces, pues como buenas funciones seno y coseno, vamos a partir de la función o de la ecuación de la circunferencia, y solamente me voy a quedar, por el momento, ahora, voy a considerar la ecuación de la circunferencia de radio 1, la función. Entonces estoy aquí y me voy a quedar con la mitad de arriba. Entonces, esta ecuación o la gráfica de esa función es gracias a la función y igual a la raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Sale? Yo sé que la gráfica de esa función es justamente la circunferencia de radio 1, la parte de arriba, ¿no? Porque es una función. Entonces nada más es media circunferencia y es la media circunferencia de arriba. ¿Todos bien? Ahí va la parte interesante del asunto. Voy a considerar la siguiente parte.
Este numerito, que cada vez que yo tomo un X, y ese X lo multiplico por 1, y me fijo en X por 1, y lo pongo como lo hemos puesto aquí, X por 1, entonces ese ángulo en radianes se llama X radianes. ¿Sí? Aquí es X por R, es esta longitud, y acá se llama X radianes. Lo voy a poner nada más para ser muy explícito en eso, ¿no? Entonces, cada vez que tomo un número real, ¿sale? No tan real, bueno, o sea, sí real, pero un número X entre 0 y este número que es pi, ¿sale? Ahorita voy a definir quién es pi. No, yo creo que de una vez defino quién es pi, para que ya lo pueda utilizar. Entonces, déjenme primero poner en el pizarrón negro la definición de pi. Están a punto de ver quién es pi. Definición. Pi es igual a 2 veces la integral de menos 1 a 1 de la raíz de 1 menos x cuadrado. Les presento a pi. ¿No lo conocían? Ya lo conocen, ¿no? Ese numerito es pi. Profe, ¿es un 2? Es un 2. Sí, es un 2. Mis zetas, cuando yo hago una zeta, entonces le pongo así. ¿Sale? Entonces, cuando ven un 2, o bueno, cuando ven este sin la rayita, es un 2. No se puede dibujar mejor. Pero pues no me queda. Entonces es un 2. ¿Sale? Es un 2. ¿Sale? Ahí está la definición. Eso es pi. Entonces ahora sí ya puedo decir quién es pi acá, ¿no? Ahí está. Entonces, si tú tomas x radianes, ese x lo vas a tomar entre 0 y pi. Ese numerito pi que les acabo de dibujar allá. Ahí va la parte interesantísima del asunto, ¿sale? X sobre 2, creo. Aquí no me interesa X sobre 2. No, pi, está bien. Ahí va. Fíjense en lo siguiente. Consideren X en radianes. ¿Ya la vieron? Entonces, si yo le doy todo, si X vale pi, yo ya los había convencido de que la recta o el punto que le corresponde es este. ¿Cierto? ¿Está bien? Sí, Entonces, ¿cuál es el área que está sombreada? Según mi definición de pi, el área sombreada, si tomo pi radianes, es pi sobre 2. ¿Todos de acuerdo? Porque pi es justamente 2 veces esta área. ¿No? Si revisan ahorita su apunte que acaban de hacer, justamente pi lo definí como 2 veces esa área. Bien, eso pasa si x es igual a pi. ¿Qué pasa si x no representa todo, sino solamente
un cuarto de vuelta. Es decir, si estoy en el ángulo, X es igual a pi medios. ¿Cuál es esta área? Pi cuartos. Exacto, ¿no? Pi cuartos. Con eso en mente, ¿no? ¿Qué pasa si yo avanzo X radianes? O me fijo en X radianes. Si yo tomo un X cualquiera, X radianes, ¿cuál es el área que voy a estar, que va a estar involucrada ahí? Para pi fue pi medios, para pi medios fue pi cuartos. X medios. X medios, exactamente. Es una relación bien bonita que hay entre los radianes, en el caso de la circunferencia de radio 1, con el área del pastel. Es decir, si tú avanzas X en radianes, el área de pastel que te va a tocar es justamente la mitad, ¿no? Si avanzaste X radianes, o si tienes un ángulo de X radianes, entonces el área del pastel que vas a tomar es exactamente X sobre 2. Sí, está todo claro, ¿no? Sí, sí, ¿todos bien? ¿Nadie perdido? Entonces, fíjense aquí la parte interesante. Estamos definiendo una función área, ¿no? A cada valor X le estoy haciendo corresponder una área, una región en el de ese pastelito. ¿Sale? Entonces, lo que quiero hacer es justamente tomar esa región y poderla poner en términos de una función. Ahora, ¿qué función quiero poner? ¿O qué quiero que me digan cómo lo voy a representar? Bueno, es bien fácil. Lo que quiero que me digan es cómo represento esta área. O sea, si tú tomas este pedacito de aquí, quiero que me digan en términos de integrales cómo represento esa área. Y en términos de integrales, también, o sea, quiero que me digan para cualquier punto en X, para cualquier X que ustedes tomen en radianes, quiero que me digan cómo represento esa área. ¿Sí se entiende cuál área? La que está sombreada, ¿no? Empiezo aquí y empiezo a avanzar con X radianes. Y quiero que me digan justamente cómo represento ese pedazo de pastel. ¿Vale? ¿Cuál sería la idea si solamente tenemos si solamente podemos utilizar, bueno, si solamente es una expresión un poco desafortunada, porque en realidad tenemos una herramienta poderosa, no es solamente como si fuera una herramienta insignificante. Si solo podemos utilizar la integral como herramienta y pues sabemos calcular la ecuación de un triángulo. ¿Sale? Lo rojo acá no lo quiero calcular, nada más quiero lo azul. Y aquí lo rojo nada más es como base para que vean cuál es lo que quiero calcular. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esa área que les estoy diciendo ahí? Ah, bueno, pero lo quiero en términos de X. Aquí la primera cosa, no es en términos de radianes.
Aquí yo me equivoqué. La quiero en términos de este X, de ese valor X. Es decir, para cada valor X aquí en el eje X, que va de -1 a 1, ¿cómo represento el área azul? ¿Vale? Igual acá, ¿no? Es respecto a ese X, no respecto al radial. Ahí me equivoqué. A lo mejor por eso no se les ocurría. Estaba más complicado lo que les preguntaba. Bueno, era más fácil lo que les preguntaba, porque nada más era X sobre 2, ¿no? No tenía sentido mi pregunta. Concentrémonos, si quieren, primero en este. Ahorita vamos a esto. Si yo tengo un X entre 0 y 1, quiero saber cómo calcular esta área. Entonces ahí está claro que la tengo que dividir en dos pedacitos, ¿no? El pedacito de aquí y el pedacito de acá. Fíjate que es un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Ahí está un triángulo rectángulo. ¿Cuál es esa área de ese triángulo rectángulo? ¿Cuál es el área de un triángulo rectángulo? O bueno, no de un triángulo, de cualquier triángulo. Base por altura entre 2, ¿no? ¿Y cuál es esa base? De 0 a X. Es X, ¿no? Porque es X menos 0. ¿Cuál es la altura? Raíz de 1 menos X al cuadrado. Ajá. ¿Sí lo ven por qué? Porque este punto es el que representa la altura, ¿no? Que es justamente el extremo que está en la circunferencia, en la gráfica de la circunferencia. Y fíjense que el extremo o la imagen que está en la circunferencia es justamente evaluar X en la función. Y la función es esa. Por eso esa se convierte en la altura. Y eso dividido por 2. Entonces esto representa el área azul. ¿Cómo represento ahora esta área roja que estoy poniendo acá? Este de aquí. Eso pues ya no lo puedo poner como una función como la del triángulo, ¿no? Porque ya es algo más complicado. Lo tengo que sumar y esto que está aquí me va a quedar justamente como una integral. ¿Qué integral es? ¿La integral de dónde a dónde? De X a 1, ¿no? De X a 1, exactamente. ¿De quién? De raíz de 1 menos X al cuadrado. Exactamente. ¿Sale? Aquí nada más voy a hacer la siguiente observación. Cuando tengo X aquí en el argumento de la integral, voy a hacer referencia a la función. Y la función regularmente la voy a poner en términos de otra variable que no sea la variable de aquí. Entonces aquí le pueden poner cualquier otra letra, cualquier otra literal. Aquí regularmente se pone T. ¿Sí? Porque aquí la que es variable es X, que es esta, el límite inferior. Entonces la función de adentro no la puedo poner a menos que así sea el problema, pero en este caso no lo es. Aquí solamente estoy representando cómo es la función o cuál es la función. No estoy evaluando la función en X también. Simplemente estoy haciendo la representación de cuál es la función. Y para hacer una representación de la función, pues evito poner la variable dentro de la función. Por eso le cambio el X por el T. O le puedes poner cualquier letra mientras no sea la variable. ¿Sale? Entonces, esto que está aquí es justamente el área que está ahí
para este punto X. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces en mi otro dibujo? ¿No? Ahí está. Este es el área de aquí. ¿Qué pasa ahora con respecto al otro dibujo? Voy a pasarme al pizarrón blanco para no borrarlo. Digo, al pizarrón negro. Para no borrarlo. Y poderle hacer una comparación. Entonces tengo aquí está el 0, aquí está la circunferencia, y ahora el X que estoy tomando está aquí. Entonces yo lo que quiero calcular es esta área. Quiero calcular esta área. ¿Vale? Esa es el área que quiero calcular. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer prácticamente de la misma forma. Voy a calcular así. Voy a calcular, si se alcanza a ver, acá, ¿no? Voy a calcular esta área. Voy a calcular toda esta área. Aquí está X, ¿no? Que simplemente como voy a calcular toda esa, pero fíjense que para calcular nada más la que está sombreada le tengo que quitar ese triángulo de área. Entonces, ¿cómo calculo esa área sombreada? Es calcular la integral de aquí hacia allá y después quitarle este triángulo. ¿Todos bien? Entonces, ¿cómo se calcula el área de aquí hasta allá? De X a... La integral de X a 1, y como es la función, es la misma, ¿no? ¿Cierto? Sí. Aquí es la misma función. Y después le tengo que quitar esta área de aquí. ¿Cuál es el área que está aquí? De este triángulo, ¿cuál es el área? Pues Disculpe, sería... profe. ¿Por qué ahí usamos T? ¿Aquí? Sí. ¿Te fuiste hace rato? ¿No estuviste hace 5 minutos? No, profe, me perdí, la verdad. ¿Te perdiste porque te fuiste o te perdiste? Bueno, yo solo como que me acuerdo que en el anterior que estábamos haciendo, en la integral había dicho algo sobre que no podíamos evaluar en X. Exacto, esa es la razón. O sea, esto que está aquí solamente representa la función a integrar. Entonces, como una buena representación, no tiene que tener a la variable metida, porque solamente es una representación de lo que estás integrando. Si tú tuvieras aquí adentro la variable x también, entonces no es una representación, estás integrando una función que también al mismo tiempo va a ir variando. ¿Sale? Es decir, con un ejemplo más concreto. Si tú quieres encontrar la integral de 0 a x de la función x, ¿vale? Entonces aquí lo que vas a estar haciendo no es integrar la función identidad. Aquí lo que vas a estar haciendo es, conforme tú te vas moviendo en el límite superior, también vas moviendo entonces vas todo el tiempo integrando funciones constantes. ¿No? La función aquí
no es la función identidad, es la función constante que depende de acá arriba. Fíjate, si x vale 2, entonces estás integrando la función de 0 a 2 de la función 2. Si x vale 3, estás integrando la función de 0 a 3 de la función 3. Entonces esto no representa lo que nosotros quisiéramos decir. Es la integral de 0 a 2 o de 0 a x de la función identidad. Representa la integral de 0 a 2 de la función constante 2. Entonces esto no tiene sentido. Lo que tiene sentido es hacer una integral de 0 a x de la función identidad. ¿Y cómo vamos a representar la función identidad? Con otra literal, para decir que es la función t, pero la función t es la función identidad. ¿Vale? Por eso aquí le pongo esto, porque si le pusiera x, entonces es lo mismo, voy integrando funciones constantes. Ok, profe, gracias. Sí. Entonces, ya está, ¿no? Ah, sí. Y dijimos que le teníamos que quitar este triángulo. Pues es lo mismo, ¿no? Nomás que en menos. Entonces, a ver, le pongo menos, y luego, ¿cuánto es? X por raíz de 1 menos x cuadrado sobre 2. Pero la base, ¿cuál es? Menos x. Menos x, exacto. Es menos x por la altura sobre 2. Pero este menos y este menos se ve así. Y si regresamos a la función de allá, o la ecuación de allá, ¿ya la vieron? ¿Ya la vieron? Ahora fíjense la de acá. Profe, perdón, ¿qué hizo para quitar el Ahora menos? multipliqué menos por un menos, ¿no? Ok, perfecto. Porque el área de Gracias. la base aquí es 0 menos x, por eso el menos x. Tenía dos menos, ¿no? Porque había que quitarle esa área. Pues la vida Fíjense que es la misma, ¿verdad? Sí. Sin importar si x es positivo o x es negativo, la región sombreada aquí o la región sombreada allá se calcula con esta formulita. Esta misma formulita. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ah? Entonces, esa función es importante y la vamos a llamar función A. Esa es nuestra definición. Importante la función A. Definición. Para cada pasa esto. ¿Vale? Para cada x entre menos 1 y 1, a de x vale eso que está ahí. Es esa función. ¿Sale? Y esa función, pues fíjate que está es bien bonito.